Entonces yo tenía 1,000 pesos, literalmente era millonario, porque se hicieron el cambio, no entiendo, o si es que ahora mismo no entiendo, cambiaron los billetes por otros más pequeños, o no sé, porque hoy en día ustedes nos han explicado que el billete de 1,000 casi no se usa porque le quitaron 2 ceros, pero en ese entonces, ¿cómo lo hicieron con los billetes? No entiendo. No actual pueden llevarse por este video y es exactamente la situación que tenemos actual ahora mismo, que 100,000 pesos es como decir que tenemos ahora mismo 10,000 pesos. 10,000 pesos prácticamente, Sí. se te van así. Hola, yo soy Carly. Y yo sí Y esto es Carly B. Y hoy estamos en espejuela. espejueladas y yo con mi moñito A. Estamos empresarias hoy, modo empresaria. A ver, yo quería empezar el video así con la espejuela para que me vieran el outfit nuevo, pero no, después me lo voy a quitar porque literal el aro no me deja ver nada, o sea, de frente no puedo ver nada. Esto es para leer, para estudiar. Mentira, son permanentes, pero no los quiero usar permanentes. Calla. Bueno, vamos a obviar este tema. Vamos a ver el título del video de hoy. Es ¿por qué México le quitó los 3 ceros A su moneda. Ah, no, me acuerdo que cuando vimos el video de los 90 y tal, que decían precios grandes y ustedes nos dijeron, no, porque a la moneda en México se le quitó 3 ceros. Ah, ya. Yo ahora mismo me quedé como que... Sí, Lo alguien sabe de qué estábamos hablando, pero ya... del video de los 90. Sí, ya me acuerdo ya. Pero no sabemos por qué. Exacto, así que vamos a ver en el video de hoy, ustedes también con nosotras, así que no se olviden suscribirse, regálenos un like, activen la campanita de notificaciones Síganos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que están en la biografía del perfil. Durante décadas, el peso mexicano fue perdiendo valor frente al dólar, arrastrado por crisis económicas, inflación descontrolada y errores de política fiscal. Esta situación llegó a tal punto que, para finales de los 80, un simple billete de 1,000 pesos apenas alcanzaba para un café. ¿Sí? En un ¿Cuba? intento por restaurar la ¿Cuba? confianza en la moneda, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tomó una decisión drástica: eliminar 3 ceros al peso mexicano. Esta es la historia de cómo y por qué se llevó a cabo esta medida, cuáles fueron sus repercusiones y por qué, aunque parezca simbólico, tuvo un impacto real en la economía y la percepción social. La historia comienza en la década de los 70, durante el sexenio de Luis Echeverría. El gasto Supongo público que es se algo por lo que disparó, pasa en todos los financiado países. con deuda interna y externa. El gobierno intervino fuertemente en la economía, generando desconfianza en los mercados. Aunque se mantuvo la paridad cambiaria fija de 12.5 pesos por dólar por un tiempo, la presión sobre las reservas internacionales creció rápidamente. En 1976, México vivió su primera gran devaluación moderna. El peso pasó de 12.5 a más de 20 pesos por dólar. Esto marcó el inicio de una época de inestabilidad monetaria que se prolongaría por casi 2 décadas. La situación se agravó durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid. En 1982, México se declaró incapaz de pagar su deuda externa. El gobierno nacionalizó la banca, el peso se devaluó de nuevo y la inflación se salió de control. Entre 1982 y 1987, la inflación anual superó el 100% en varios años. En 1987, por ejemplo, alcanzó el 159%. Wow. La consecuencia fue que los precios aumentaban rápidamente y los billetes de 1,000, 5,000 y hasta 100,000 pesos se volvieron comunes. El peso se depreciaba frente al dólar a tal ritmo que era común ver pizarras cambiarias actualizadas esto es mucho la situación actual de nosotros, porque, por ejemplo, antes, $40, por ejemplo, eran 1,000 pesos cubanos. O sea, tener 1,000 pesos cubanos en tu posesión era algo como que tenías dinero, ¿sabes? Tenías bastante dinero. Ahora, 1,000 pesos cubanos son, si acaso, $3. 3 dólares. 3, 2 dólares. No, si ya está 400, ¿verdad? 2,5. Son 2,5 dólares. O sea, ¿cómo pasamos de 40 a 2,5 dólares? Es como que estamos en la crisis de los 80, pero en el 2025. Aquí en Cuba. Aquí en Cuba. A ver, yo no entiendo mucho de economía porque esas cosas como que me vuelan la cabeza. O sea, ¿quién controla la bolsa? ¿Quién controla el mercado negro?
Eso yo nunca lo voy a entender. No sé. Y por eso es que no entiendo la inflación y No, nada. es como entiendo que, nada. ¿por qué mañana está el dólar a 4.50? ¿Quién lo puso así? ¿Sabe? ¿Quién es el culpable de eso? Como Exacto. una galleta, ¿sabes? Estaba Es como que, ¿por qué mañana tiene que subir tanto el dólar? Me estaba Por ejemplo. comentando un suscriptor que me decía, mira todas las personas que todavía están sufriendo las consecuencias del huracán y sigue aumentando el dólar. ¿Qué pensarán esas personas que lo están subiendo? Y le digo, lo malo es que no es una sola persona. Son varios. Es que no son varias, es algo, Es algo. es como Dios. Eso No nunca lo lo vamos sé, a entender, nunca lo esa voy a inflación. entender. Entendemos el concepto de inflación y de todo lo demás devaluación, porque pero- todos eso nos lo han enseñado en la universidad, por ejemplo. Yo aprendí eso en la universidad. Pero como tal, el que lo controla. el control, no entiendo nada de eso. Pues no, y es una locura porque al final los que salimos perdiendo somos nosotros. Exacto. Entonces, pensar que personas cubanas, o quizás puedan ser del extranjero, que estén como que inflando el dólar a través de las redes sociales y Claro. demás, sean causantes de toda esta inflación, eso me da mucho enojo, ¿sabes? No, Porque claro. literalmente nos está Al afectando. final a no nosotros podemos hacer mismos. nada, eso da mucha impotencia por eso mismo, porque nosotros no podemos hacer nada, tenemos que quedarnos quietos y mirar como todo para arriba. Y ustedes ya viendo que ustedes también ya pasaron por esto, entonces nos deben entender completamente. Exacto, lo que ya eso de ustedes fue hace 30 años. Ojalá se pudiera arreglar la situación como ustedes y quitarle 30, no, 40 años. quitarle cero tanto. Veces al día. En los hogares, las familias corrían al supermercado a comprar productos antes de que subieran de precio en cuestión de horas. Así estamos nosotros, literalmente. Durante esta época, México recurrió al 19.700, Fondo Monetario ¿viste eso? Internacional en busca de ayuda financiera. A cambio, el país tuvo que implementar medidas de austeridad, reducir subsidios y abrir su economía. Estas decisiones fueron profundamente impopulares y generaron protestas, pero sentaron las bases para las reformas estructurales que vendrían más adelante. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros también recomendaban controlar la inflación con disciplina monetaria y fiscal, así como recuperar la confianza en el sistema financiero. La pérdida del valor del peso era ya insostenible. Se necesitaban acciones concretas, no solo ajustes superficiales. Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en 1988, una de sus prioridades fue combatir la inflación y estabilizar la economía. Con su equipo económico implementó una serie de reformas estructurales: apertura comercial, privatización de empresas estatales, disciplina fiscal y control monetario. Para 1993, como parte de este esfuerzo por sanear la economía, el gobierno anunció el cambio de unidad monetaria. A partir del 1 de enero de 1993, se introdujo el nuevo peso, equivalente a 1,000 pesos anteriores. Es decir, 1,000 pesos antiguos equivalen a un nuevo peso. Esta medida buscaba facilitar las transacciones, mejorar la contabilidad y enviar un mensaje de estabilidad. Los nuevos billetes y monedas comenzaron a circular paulatinamente. Se agregó la palabra nuevos a todos los valores, nuevos pesos. Por ejemplo, un billete de 1,000 viejos pesos se convirtió en un billete de un nuevo peso. El cambio fue principalmente contable. Durante los primeros años, los precios y salarios se mostraban en ambas versiones para facilitar la transición. El Banco de México aún recibió billetes antiguos por muchos años más. En 1996 se eliminó la palabra nuevo y el nuevo peso volvió a ser simplemente peso. Oye, qué locura, porque al menos allá como era todo billete tan grande, o sea, empezar a hacer una escala en tu cabeza de cada cifra debía ser un poco complicado, porque qué locura aquí en la cabeza. O sea, una locura. cuando aquí estaba el CUC, que eran chavitos, se les Los decía chavitos, así, sí. a mí cuando me enseñaron que 25 kilodólares eran 5 pesos, yo no lo entendía. ¿Cómo 5 va a ser igual a Exacto. 25? Y 15 eran 3. Y 15 eran 3 pesos. Exacto, no tenía tampoco sentido, ¿sabes? Porque ¿Un cómo dólar? va a ser 25, 5 y 15, 3. Y un Y- dólar eran 25 pesos, pero si ya teníamos 25 kilodólares, porque eran 5, o sea, Era no una entendía locura, nada. 5 kilodólares era 1 peso, 10 10 era eran 2 dos, pesos, 15 era 3, ya 20 era entonces 4, 4. ajá. 25 25 era 5 y así hasta llegar a un dólar, exactamente 25 pesos. Éramos felices, eso era como el dólar, era prácticamente el CUC era como un dólar, o sea, si esto te costaba, por ejemplo, un chupa chup, $1, eran 25 pesos Era cubanos. 25 pesos cubanos.
Y yo creo que eso más bien era lo que controlaba que las cifras no se dispararan. Ajá, algo así. Porque como que lo mantenían en una moneda fija, ¿sabes? Sí, no exacto. crecían los precios y además el dólar se mantenía El estable. CUC yo lo conocía como un dólar, como si fuese el Sí, dólar, como si como si fuese un fuese el dólar. dólar. Exacto, En nosotros- nuestra moneda y en nuestro estilo, pero era para nosotros el dólar. Cosa que para Cuba era lo que estábamos acostumbrados, no vayan a interpretar que nosotros sabemos lo que es el dólar ya hoy en día. Exactamente. Sí. El cambio de denominación no fue únicamente un ajuste técnico. Para millones de mexicanos representó una transformación visible en la forma de consumir y de pensar en el dinero. Un kilo de tortillas dejó de costar 1,500 pesos y pasó a costar 1.50 pesos. Qué bien. El salario mínimo, que estaba en decenas de miles, se volvió una cifra con 2 dígitos. Personas Hubo de los 80 confusión los en entendemos algunos tanto. sectores de la población, especialmente entre adultos mayores y en zonas rurales, donde el valor del dinero en nuevos pesos no se comprendía con claridad. Algunos comerciantes incluso redondeaban mal los precios o aprovechaban la confusión para encarecer productos. ¿Así? Aunque la medida fue simbólica en términos reales, o sea que no afectó el poder adquisitivo, sí tuvo efectos positivos en la administración pública, Claro, la menos dinero que contabilidad contar. y las Ujú. finanzas. Simplificó las cifras, redujo errores y facilitó la planificación presupuestaria. También mejoró la presentación de datos financieros a nivel internacional, lo cual era importante en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994. Técnicamente, el cambio no implicó ninguna revaluación del peso. Sin embargo, ayudó a enviar un mensaje de control, orden y recuperación tras años de caos inflacionario. Sin embargo, muchas personas interpretaron el cambio como una manera de disfrazar la crisis. Para una generación completa, ver desaparecer 3 ceros de su salario fue una señal contundente de que el dinero ya no valía lo mismo. A pesar de que solo fue un cambio nominal, el golpe simbólico fue fuerte. O sea, Otros que si en sectores. ese entonces yo tenía 1,000 pesos, literalmente era millonario, porque si hicieron el cambio, no entiendo, o si es que ahora mismo no entiendo, ¿cambiaron los billetes por otros más pequeños o no sé? Porque hoy en día ustedes nos han explicado que que el billete de 1,000 casi no se usa porque le quitaron 2 ceros. Ujú. Pero en ese entonces, ¿cómo lo hicieron con los billetes? No entiendo. No sé, no entiendo. Es No una, entiendo. es una cosa, le quitaron 3 ceros, ¿sabes? Como O sea, que si hicieron millonarios los 10 que tenían pesos, o billetes sea, de 1,000, 1,000 que eran pesos casi se todos. convirtieron en 10 pesos, ¿sabes? Como que la tortilla valía 1,000 pesos, ahora vale 10, un ejemplo, qué sé yo. Sí, pero si ya tú tenías el billete, Exacto, no que, entiendo. o sea, era millonaria yo. Supongo que seguiremos viendo el video que ustedes nos los explicarán mejor en los comentarios. Exacto. Vieron la medida con escepticismo, recordando que el cambio no solucionaba problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza o la dependencia del petróleo. La confianza en la moneda solo volvería con estabilidad sostenida y eso tardó años en consolidarse. El sector empresarial, en cambio, valoró positivamente la medida. Los registros contables, las etiquetas de precios, las nóminas y los sistemas computarizados se volvieron más manejables, aunque representó un costo inicial en adaptación tecnológica y capacitación. Muchos reconocieron el beneficio en el largo plazo. Pues sí. México no fue el único país en eliminar ceros de su moneda. Brasil, Argentina, Bolivia y Perú también lo hicieron, algunos incluso en varias ocasiones. En muchos de estos casos, la medida se tomó como parte de programas de estabilización económica ante inflaciones desbordadas. A diferencia de algunos países donde se repitió el proceso múltiples veces, México logró sostener la reforma con una inflación relativamente controlada desde entonces. Hoy en día, pocas personas recuerdan que el peso mexicano tuvo 3 ceros más, pero quienes vivieron esa época recuerdan cómo la inflación Dios. diaria afectaba Es como cada ahora aspecto de la prácticamente vida. lo que estamos La viviendo eliminación nosotros. de ceros fue un intento de dejar O atrás sea, ese para tema, muchos que no pero entienden también una nuestra advertencia situación de lo que actual pueden llevarse por este video y es Mm. exactamente la situación que tenemos actual ahora mismo, que 100,000 pesos es como decir que tenemos ahora mismo 10,000 pesos. 10,000 pesos prácticamente, Sí. se te van así.
100.000 pesos. Yo no sé quién llega a tener 100.000 pesos hoy en día, nadie. Nadie. Te pasas meses para tener 100.000 pesos y Te al pasan final... meses para tener 10 Exacto. y años para tener 100.000. Exactamente. Y al final no te da para absolutamente Ajá. nada. Imagínense que como, qué sé yo, ahora mismo un pantalón normal, 10.000 pesos. 10.000 pesos. Así que imagínense esa Un par de locura. zapatos normal, ni de marca ni nada. 20.000, 20.000. 15.000. Vaya, el más barato vale 15 ahora mismo. Es como que tú te pones a pensar, 100.000 pesos es como para decir ustedes $100, vaya. Yo digo que hasta que el pan no cueste 1.000 pesos, no le van a quitar los 3 ceros a la moneda. Los terceros a la moneda. Yo digo que tenemos que llegar a ese extremo, ¿sabes? Para que se den cuenta de que ya es demasiado. No. De lo que puede pasar cuando se pierde el control económico. La historia de los 3 ceros es un recordatorio poderoso de cómo la política y la economía están entrelazadas y de cómo a veces los cambios simbólicos pueden tener efectos reales en la memoria colectiva de un país. También sirve como ejemplo de cómo una reforma monetaria puede funcionar si va acompañada de políticas macroeconómicas consistentes y de largo plazo. Y hablando de reformas, promesas y consecuencias, vale la pena entender mejor a la figura que impulsó este cambio, Carlos Salinas de Gortari, porque detrás del nuevo peso también hubo escándalos, privatizaciones, poder concentrado y una caída estrepitosa. Si quieres saber cómo fue su ascenso y por qué terminó siendo una figura tan polémica en la historia de México, te dejo aquí el video de su Perfecto. historia. A continuación. Y Carlos acompáñame Salinas. en el siguiente capítulo De de Memoria Gortari. Económica. Nosotros no sabemos mucho de política ni tampoco nos gusta como Ni que de hablar economía, mucho, ni de no. economía mucho menos. Yo soy malísima A mí para no eso. se me va. Yo subí un estado de Instagram que todo el mundo me comentó caritas riéndose de que si no me muevo no gasto. Porque Si literalmente no respiro no gasto, ¿sabes? Es algo así, literalmente aquí es algo así. y luego me prácticamente. dijeron, igual, aunque no te muevas gastes, yo sí son Ya respiras. gastos pasivos. Yo no sé nada de economía, no me pregunten. No, la verdad que no, gente. A ver, a nosotros no nos gusta estar viendo tanto este tipo de videos por eso mismo, ¿ves? Y porque no queremos como meter la pata diciendo Algo que un no disparate, algo que no es, y ya los vemos ustedes en los comentarios como que no, taca. Yo estaba interesada en por qué le quitaban los Exacto, 3 es Ya bueno sabemos saber por qué. esto, ¿sabes? Bueno, Y como no- que culturalizarse de ese tipo de cosas también, ¿sabes? Y Y más no- de un país que aspiramos a vivir. No, y que nos vemos reflejados. Porque No, exacto. necesitamos a ese presidente. Esa Cambio. crisis de los 80, que muchos de ustedes seguro lo han visto porque tenemos un público bastante mayor, Ujú. seguramente se deben como que ahora mismo estar en posición de nosotros porque ya saben más o menos qué situación tenemos aquí, que es prácticamente lo mismo. Lo que inclusive peor, digo yo que es peor ya prácticamente. Al menos ustedes tenían recursos naturales. Al menos tenían más apoyo y más cosas. Y Nosotros personas no. Nosotros tenemos pensantes. gente a la cara. Personas pensantes que supieron cómo gestionar la crisis y salir. O sea, tomó tiempo en estabilizar todo, ok. Pero salieron del problema, que eso es lo importante. Nosotros ni se ha dado un primer paso Aquí para tenemos solucionar. gente que prefiere que siga subiendo el dólar, por ejemplo. Aquí tenemos gente que mientras más alto esté mejor, por ejemplo. No es fácil. No, la verdad que no. Bueno, espero que les haya gustado este video. Díganos en los comentarios los que han pasado por los que pasaron por esa crisis de los 80. Explíquenos las cositas que no entendimos muy bien y Ujú. si dijimos alguna cosita Mal, por regañen. favor. Así que no se olviden suscribirse, regálenos un like, activa la campanita de notificaciones Síganos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que están en la biografía. Oh,